Vamos a cambiar de tema y nos vamos a los Andes y además a sobrevolarlos en autogiro. Nos dirigimos hacia los Andes y ahora estamos con Francis Jiménez. Él es instructor de autogiro, aeronave que es una mezcla así entre avioneta y helicóptero. En el año 2014 pues llevó a cabo la expedición Giro África, en la que sobrevoló junto con otros dos compañeros 18 países, levantaron vuelo en Marruecos y aterrizaron en Johannesburgo en 23 días de vuelo. Posteriormente, y esto ha sido en solitario, ha cruzado los Andes y casualmente sin saberlo por el mismo lugar que en el año 1972 cayó el avión de los muchachos del equipo de rugby uruguayo, los de la película y la novela Viven. Bueno, pues por ahí ha pasado, nos lo va a contar. Francis Jiménez, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola. Bien, pues Francis, sí, que te atreves a sobrevolar con autogiro, pues fíjate, el continente africano por entero y además los Andes. Y esto parece ser que es la primera vez que se hace con esta aeronave, con un autogiro, tanto lo de África como lo de los Andes. Sí, efectivamente. Bueno, lo de África fue un hito que nosotros realizamos en el 2014. Fuimos los primeros en cruzar el continente africano y bueno, hace el año pasado, a mediados de año, pues se me dio la oportunidad de poder cruzar los Andes por primera vez también. Ser el primero en cruzar esa cordillera y bueno, ni me lo pensé. Sí, y tanto que no te lo pensaste, porque si te lo llegas a pensar igual no lo realizas, ¿no? Efectivamente, que después de visto lo visto, una vez realizado, no voy a volver a hacerlo, ni mucho menos, y menos por ese camino. Lo he vuelto a hacer, pero ya por un pasillo aéreo decente donde la aviación deportiva pasa. Pero aquello, la verdad es que fue una pequeña temeridad, sí. Sí, porque ya lo has hecho 2 veces esto de cruzar los Andes. ¿Y cómo fue esa primera, la que fue así de manera temeraria? Pues mira, la verdad es que fue un poco de casualidad. Esto, las personas como yo y la gente que son aventureras y tal me entenderán un poco. Se me dio la oportunidad, estaba trabajando en Chile, abriendo nuevos distribuidores por allí, creando afición, como digo yo, y hablando con el presidente de los pilotos chilenos y tal, me comentó que nadie había cruzado los Andes nunca en autogiro. Y bueno, pues bastó que dijera eso para que de pronto mi cabeza empezara a dar vueltas y dije, ¡buah! Esto tiene que ser mío, ¿no? Y así pues, dicho y hecho. O sea, me marqué una ruta, me hice una rutita. El problema fue que me equivoqué de ruta porque quise hacer la marcha de cruzarlo, pues por un sitio muy complicado. Luego yo sabía que había una diferencia de presiones de masa entre el continente atlántico y el Pacífico que confluyen ahí en los Andes. Y bueno, siempre había escuchado hablar de aquello, pero una travesía de 200 kilómetros que a mí no me era muy costosa de hacer, pero no me imaginaba que me podía encontrar lo que me encontré ahí arriba. Sí, fue una travesía de esos 200 kilómetros por los Andes chilenos, pero claro, no solo es recorrerlo en longitud, sino que también en altitud, porque estamos hablando de los Andes y de picos igual de más de 5.000 metros. Efectivamente, allí en la zona más alta por la que yo crucé había picos de 17.000 pies, aproximadamente unos 6.000 metros, y me tuve que buscar el hueco por ahí porque a esa altitud y subiendo en tan poco tiempo no te da tiempo a la aclimatación, por lo que sufres de hipoxia muy rápidamente. Independientemente que yo la aguanto bastante bien por los años de experiencia y tal, esa altitud ya es bastante peligrosa, entonces me tenía que buscar un poco la vida entre picos muy altos y tratar de pasar a la altitud más baja, ¿no? Pero la más baja fue alrededor de los 5.200, así. Fíjate, a 5.200 metros, sin oxígeno. Y encima, claro, estamos hablando de que lo hiciste en julio, que para el hemisferio sur es su invierno. Sí, estábamos en pleno invierno. Había dos cosas muy peligrosas. Primero era la hipoxia, sin lugar a duda, y luego era el frío. Y lo pasé fatal, la verdad que hacía bastante frío y por más bien que iba equipado, bueno, la sensación térmica a la hora de volar es mucho más alta y lo pasé mal, sí. Sí, pero bueno. ¿Y cómo te enteraste que por allí ocurrió el accidente de los de la novela Viven? Pues fue toda una pequeña casualidad. Aquello, como he dicho antes, la verdad que fue una pequeña locura, una temeridad, porque me fui solo. Este tipo de aventura, la verdad es que no se debe realizar solo. Y decidí cruzar. Yo me marqué una ruta por un valle, pero
ese valle iba muy bien. Aquellas montañas son muy muy agrestes, son muy muy complejas, son todo prácticamente casi acantilados, ¿no?, de una a otra. Y llegó un momento donde cuando ya estaba llegando a los picos muy altos, el tema se me complicó muchísimo de viento bastante fuerte por todos lados, en todas direcciones. Parecía como si canalizaran a través de las montañas, y entre el principio de hipoxia que estaba sufriendo, los vientos fuertes y tal, de pronto me vino como una especie de déjà vu, como si yo hubiera pasado alguna vez por allí. Me llamó muchísimo la atención, pero pensé que eran uno de los síntomas de que estaba sufriendo de la hipoxia, ¿no?, del principio de hipoxia, y no le di mucha importancia. Cuando ya conseguí cruzar los picos más altos y empecé un descenso muy fuerte, muy muy radical hacia el lago argentino, ya estaba casi a punto de anochecer, me quedaban como unos 40 minutos y bajé bastante de altitud, quedándome alrededor de unos 2.500 así, y ya en unos sitios mucho menos complicados, menos agrestes, vi una cabañita de un pastor que tenía una chimenea que aquello sabía gloria, ¿no?, de verla nada más, y decidí aterrizar allí porque la verdad es que estaba pasando bastante frío. Y bueno, ya cenando, ya he pasado toda la tensión, todo el nervio, cenando con este pastor que fue súper amable y agradable, como lógicamente se quedó fascinado de verme aterrizar ahí al lado de su cabañita. Él me contó, porque me empezó a preguntar, ¿pero tú dónde vienes? Y tal, pues vengo de Chile, he cruzado entre esos picos y tal. Dice, bueno, pero si ahí es donde se estrelló el avión de Viven, ¿no? Y claro, una película que yo he visto como buen aventurero y dedicado a la aeronáutica, he visto hasta la saciedad, y de pronto me vinieron pues esos reflejos, ¿no? Me vino ese déjà vu de la memoria que tenía, porque parece ser que esa película se graba, tiene imágenes reales del sitio donde el accidente, ¿no?, aunque luego se graba, lógicamente las escenas de plató, pues supongo que serán en un plató, pero y bueno, eso fue lo que hizo realmente. Yo reconocí esas imágenes de haber visto esa película tantas veces al ir volando, ¿no? No era el principio de hipoxia, sino que realmente era una realidad lo que estaba viendo. Y una realidad también esa cabaña del pastor, que fíjate qué casualidad, que de alguna manera te hizo pasar la noche allí y esto te salvaste. Y luego pues al día siguiente ya aterrizaste en el valle y bueno, por fin conseguiste pues ese primer vuelo en autogiro por los Andes. Luego sí que has vuelto a repetir de nuevo esta aventura con un modelo nuevo, y esto ya además en enero o febrero, que es el invierno, el verano en el hemisferio sur, y también sobrevolaste los Andes, fuiste desde Chile hasta Argentina y terminaste en el aeropuerto de Bariloche y fue todo un éxito. Y además no solo esto, sino que ahora planeas la expedición Giro América, en la cual irás desde Canadá hasta Perito Moreno, o sea, todo el continente americano. Sí, bueno, ya iniciamos con Giro África, la aventura de ir poniendo banderitas por todo el mundo con un invento español como es el autogiro, con nuestros productos que están fabricados aquí en España y pilotos españoles, y bueno, hemos querido continuar con esa saga de aventuras, ¿no? Si efectivamente he cruzado otra vez por segunda vez los Andes, ya vuelvo a repetir, por un sitio decente donde hay un pasillo aeronáutico para la aviación deportiva, aunque no deja de ser sitios muy altos, pues los Andes, lo pase por donde lo pase, son todos bastante altos, pero ya en verano y entre volcanes, una zona preciosa. Bariloche, supongo que mucha gente que nos escucha lo conocerá, y es una zona maravillosa, ¿no?, de montaña llena de árboles, y bueno, el hecho de volar desde los 1000 lagos, la zona de los 1000 lagos del sur de Chile, a Bariloche, pues todo un placer. Sin duda eso es casi que no se le puede llamar ni aventura, es un placer. Y bueno, a partir de ahí pues sí, hemos empezado ya con el proyecto de Giro América. Queremos cruzar a América de norte a sur, desde Canadá a Perito Moreno, y bueno, espero que en no más de un año y medio pues pueda estar aquí con vosotros otra vez contándolo. Pues que así sea. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Francis Jiménez, que trabajas en la fábrica de autogiros de Fuenteovejuna, en Córdoba, y que realizas este tipo de aventuras. Nos has hablado cómo has volado en autogiro en 2 ocasiones por los Andes. Que vaya muy bien. Gracias, Francis. Muchas gracias, un abrazo a todos.